Y bienvenidos, bienvenidas una vez más a este su programa Líderes del Futuro. Mi nombre es Rafael Vázquez y tenemos que continuar el diálogo acerca de trauma, acerca de salud mental. Y en los últimos años, el ser una persona tóxica se ha vuelto como algo a lo cual le hacemos burla, aunque sabemos que muchos de nosotros estamos en compañía, en noviazgos, casados, casadas, juntados, juntadas, con personas que de veras son tóxicas. Y el resultado de eso es que eso afecta a nuestros seres queridos. El día de hoy vamos a leer un poquito de este libro por José Luis Canales que se llama Padres Tóxicos, y este es el capítulo que se llama El padre tóxico y el sistema familiar. Todos crecemos y nos desarrollamos en un grupo de personas que interactúan entre sí, al que le llamamos familia. Una familia es un sistema donde las acciones de cada uno de nosotros, nosotras, afectan a los demás miembros de manera directa y de formas más escondidas, más profundas. Una familia es una red compleja de relaciones, vínculos y sentimientos, tales como el amor, la lealtad, el respeto, la ansiedad, la posesión, la identidad, la alegría, la culpa, la unión, la traición, la fidelidad y la solidaridad. Una constante evolución de las emociones y procesos psicológicos profundos, que unidos a los demás miembros del sistema generan un río de dinámicas complejas, donde se establecen actitudes, percepciones y relaciones interpersonales determinadas dentro y fuera del núcleo familiar. Como en cualquier río, lo que se ve en la superficie es lo obvio, lo evidente, lo que está en la luz, pero en la profundidad es donde se encuentran las verdaderas fuerzas que mueven al río, es decir, los engranes inconscientes y poderosos que mueven toda la complejidad de una interrelación familiar. Cuando somos niños, nuestro sistema familiar representa toda nuestra realidad y nuestro punto de referencia. Aprendemos a tomar decisiones basadas en lo que nuestro sistema familiar nos enseña a entender y percibir del mundo. Comprendemos el mundo a partir de nuestra experiencia y de lo que nos inculca nuestros padres. Nos guste o no, terminamos por parecernos físicamente y emocionalmente a las personas con las que crecimos. Es imposible no repetir lo que aprendimos, aunque sea doloroso o disfuncional. Al final, todos repetimos lo que inconscientemente aprendimos. Replicamos la manera de enfrentar nuestros conflictos y saciar nuestras necesidades, tanto físicas como emocionales. Para la formación de una familia, la naturaleza hace que se atraigan seres de la misma especie. Por ejemplo, siempre vamos a encontrar a un conejo con otro conejo. Es decir, nunca encontraremos a un conejo que se relacione en pareja con un mapache o una jirafa. Lo mismo sucede con los seres humanos. Una persona se relaciona en pareja con alguien que tiene más o menos su mismo nivel de autoestima, de comunicación, de inteligencia y de salud emocional. Un conejo está con otro conejo. Así que si los conejos son mediamente sanos, crearán una familia de conejos, mediamente sana. Pero si los conejos son enfermos emocionales, crearán una familia de conejos enferma, con baja autoestima, sin capacidad de comunicarse emocionalmente, con miedo y con culpa. Cuando somos niños, nuestros padres representan todo para nosotros. Nuestra estabilidad emocional depende de ellos al 100%. Intuimos que sin ellos nos encontraremos solos, sin ningún tipo de cuidado, sin amor, viviendo un estado constante de miedo, desvalidado.
Somos conscientes de que dependemos de ellos, pues son los proveedores de todo lo que necesitamos. Depender de nuestros padres al comienzo de la vida es algo inevitable. Los que tienen la fortuna de tener padres relativamente sanos podrán ir formando una adecuada autoestima, un autoconcepto de valía y seguridad. Aprenderán a tener claridad en lo que se espera de ellos y, de cierta manera, podrán anticiparse a las relaciones emocionales que tendrán sus acciones en sus padres y en el mundo. Podrán aprender a confiar en sí mismos y en los demás. Sobre todo, se sentirán valiosos y dignos de buscar y alcanzar la felicidad. La realidad es que los padres no son perfectos y muchas veces se equivocan, generando dolor a sus hijos. Ser un buen padre nunca implicará ser un padre perfecto. Sin embargo, el rol más importante de un padre es proveer de seguridad, amor y cuidado a un hijo. Un padre sano se equivoca, pero asume su error y sabe pedir perdón. Entiende que mostrar su equivocación no es más que un acto de amor y lo reexarse de manera natural. Así, el hijo aprende que equivocarse es algo cotidiano y aprende a perdonar y a perdonarse. No importa cuán enojado, frustrado o triste se encuentre, un padre necesita dotar a su hijo de seguridad y amor. Ese es el rol que decidió asumir y es lo que necesita hacer. Dar seguridad y amor incondicionales, aunque muchas veces implique poner límites firmes y claros. De esta forma, un padre sano se equivoca y a veces comete ciertos abusos físicos o verbales sobre su hijo. No obstante, existe en él un patrón de búsqueda de seguridad, amor y bienestar hacia su hijo, aunque esté matizado con fallas. Un padre sano es simplemente un ser humano, falible, que trata de formar en amor y valores a un hijo. Los seres humanos cometemos fallas porque estamos hechos para eso, para cometer errores y aprender de ellos. Así que también encontramos fallas en nuestros progenitores. Al igual que nosotros, ellos están buscando la armonía, aunque no sepan cómo alcanzarla. La seguridad hacia los hijos no recae en justificar o negar los errores de los padres, o bien evitar las consecuencias de los errores de los hijos. La seguridad recae en que el padre muestre lo que está sintiendo sin negarlo y asumir las consecuencias si es necesario. Es importante que un hijo conozca los sentimientos de sus padres, sea cuales sean, y aprenda que en la vida siempre existen consecuencias. De esta forma, aprenderá a expresar los propios sentimientos y asumirá las consecuencias de sus acciones. El arte de ser un padre funcional empieza mostrando los propios sentimientos de manera abierta, sana y honesta. Un padre sano no desquita su enojo o su frustración con sus hijos y deja claro que el amor no está condicionado a ningún estado de ánimo ni una conducta. El amor es incondicional, aunque existan errores de los hijos y los estados de ánimo fluctúen en la familia. Ahora bien, los que no tuvimos la fortuna de crecer en una familia funcional, tenemos un doble trabajo para fortalecer la autoestima y sentirnos capaces de ser amados y respetados. Los que pertenecimos a una familia disfuncional, donde alguno o ambos de los padres es tóxico, tenemos mayor probabilidad de tener conductas autodestructivas y de hacernos daño o lastimar a quienes amamos, ya que aprendimos que merecíamos ser constantemente castigados y rechazados. Aprendimos que el amor dependía de nuestro comportamiento y, en muchos casos, no tuvimos claro lo que se esperaba de nosotros.
Aprendimos que amar era lastimar y sufrir, ignorar y rescatar, controlar y abusar. Por eso también tenemos mayor probabilidad de establecer dinámicas disfuncionales de relación interpersonal. Aunque seamos responsables de nuestra vida en la edad adulta, la verdad es que de nuestra familia de origen dependerá nuestra capacidad para mantener relaciones sanas cuando crezcamos. En nuestra familia de origen aprendimos a relacionarnos, a enojarnos, a manipular, a manejar el conflicto, a defendernos, a generar un concepto de unión, lealtad y cohesión y a perdonar, a guardar resentimientos, a ser agresivos pasivos, a ser amorosos y más. En la antigüedad, los griegos tenían un problema. Desde el Olimpo, los dioses miraron hacia abajo su mundo hétero para fijarse en lo que hacían los humanos. Entonces, decidieron regular el mundo. Estos dioses tan especiales tenían emociones, pasiones y defectos humanos, pero también tenían poderes superhumanos. A partir de ello, empezaron a hacer y deshacer a placer para controlar la vida terrenal. Qué terrible fue para los griegos darse cuenta de que sus vidas dependían del estado de ánimo de los dioses. Si los dioses no estaban satisfechos con algo de lo que sucedía abajo, tenían el poder de castigar. No tenían que ser justos, no tenían que ser compasivos, no tenían que tener la razón. De hecho, podían ser totalmente irracionales, injustos y vengativos, y aún así tenían el poder de tomar represalias a su antojo. Los griegos estaban a merced de los berrinches y estados de ánimo de sus dioses. Lo impredecible de las acciones caprichosas de estos generaba miedo, ansiedad y confusión entre los mortales. De ahí su necesidad de buscar agradarles y brindarles ofertas para evitar que su cólera los azotara impunemente. Narro la situación injusta y preocupante que vivían los griegos de acuerdo con su mitología para hacer una analogía con lo que sucede en muchas familias del mundo de hoy. Y es que este mismo tipo de relación se establece cuando existe un padre tóxico en un sistema familiar. Con padre tóxico me refiero a un padre impredecible, irracional e inmaduro, que se asemeja a un dios griego ante los ojos de un hijo. Él puede decir y destruir lo que sea sin que el hijo pueda protegerse a sí mismo. Al igual que los dioses, un padre tóxico toma decisiones basado en pasiones y berrinches que posiblemente tengan secuelas irreversibles en la vida de los hijos. Al igual que los antiguos griegos vivían a merced de sus míticos dioses, los niños están a merced de sus padres. Y ellos, como nadie los juzga, nadie los castiga y nadie los controla, tienen el poder de tomar decisiones sobre sus hijos. Pero estas no tienen que ser justas, no tienen que ser compasivas, no tienen que ser racionales, a veces son impuestas por los padres quienes tienen el control y el poder. Los hijos aprendemos a vivir bajo las reglas de nuestros padres y a recibir su legado, sea cual sea. Como hijos, estamos bajo el mando de los padres. Aprendemos a creer que ellos son perfectos y que ven lo que nosotros no vemos. Así, en la medida en que creemos que ellos hacen lo correcto, que toman las decisiones adecuadas y que saben lo que están haciendo, aunque no lo entendamos, nos sentimos protegidos. No importa lo que hagan o dejen de hacer, lo justos o injustos que sean, lo sano o lo enfermo de su comunicación, la compasión o la rudeza con la que nos hablen, creemos que son perfectos. Y si no fuera así, nos sentiríamos perdidos, sin rumbo. En suma, ellos lo hacen bien y son buenos. En esta ecuación, nuestro papel es asumir, sin cuestionar, las decisiones que toman. Al comienzo de la vida, depender de nuestros padres es algo inevitable.
hay una realidad. El niño es egocéntrico por naturaleza. Esto no significa que sea egoísta, sino que entiende que todo lo que sucede a su alrededor tiene que ver con él y con sus acciones. Hasta los 7 años ya es capaz de desvincular lo que sucede en el mundo de sus propias acciones. En esta edad, el niño piensa que todo está relacionado con él. Vive como responsable de todo lo que pasa cerca de su entorno. Por ejemplo, si el padre llega contento y de buen humor de trabajar, de seguro es porque el hijo se sacó una estrellita en el kinder. Y si llega de malas o enojado, de seguro es porque el hijo no se comió el espagueti y lo escondió debajo del sillón. Lo que sucede es que el pensamiento mágico del niño se mezcla con la realidad y no es capaz de entender que los sentimientos de sus padres pueden estar vinculados con algo más que no sea su propio comportamiento. Entonces, ¿qué sucede? Que al igual que los antiguos griegos, el niño busca todas las maneras posibles de tener contentos a sus dioses, a sus padres. Pero como estos son inconscientes de sus afectos, impredecibles e irracionales, y presentan comportamientos erráticos, infantiles e impulsivos, convierten a su hijo en el banco de sus agresiones y les dan dobles mensajes en su comunicación. Así, el niño se siente confundido, temeroso, inseguro, culpable y devaluado. A veces creo que solo aquellos que tienen verdadera vocación de padres deberían reproducirse. Los demás deberíamos nacer infértiles o vasectomizados, pues es increíble cómo un padre tóxico puede marcar negativamente la vida de un ser humano. La salud de una familia depende en la salud de quienes la fundaron, de quienes decidieron formarla. Cuando el hijo se desarrolla en una familia tóxica, va limitando su capacidad de sentirse merecedor de amor y sobre todo incapaz de brindarse a sí mismo y a los demás seguridad y afecto incondicional. Por eso, en este tipo de familias se desarrollan muestras de cariño disfuncionales que lastiman y que provocan angustia. Cuando un hijo de padres tóxicos crece y repite los patrones que vivió en su infancia, busca desesperadamente ser amado y brindar amor, pero lo hace de la misma manera en que fue herido, lastimándose a sí mismo y a los demás. Si tuviste un padre tóxico, tiendes a establecer relaciones tóxicas en la adultez. Nuestros padres nos enseñan a relacionarnos con el mundo, nos enseñan a sentirnos merecedores y dignos de ser amados, o bien pueden enseñarnos a sentirnos fracasados y merecedores de rechazo y dolor. Es por eso que la relación de un padre con un hijo puede marcarlo negativamente y permanentemente en su edad adulta. Y a esto se refería Freud con una frase: infancia es destino. Pues de nuestras primeras relaciones interpersonales dependerá la manera en que nos relacionamos con el mundo. A partir de estas relaciones creamos creencias sobre nosotros mismos y el mundo que nos acompañarán toda la vida. De niños somos indefensos y estamos bajo el mando de los padres. Creemos que son perfectos y alcanzan a ver lo que nosotros no vemos. Así, en la medida que pensamos de nuestros padres hacen lo correcto, que toman decisiones adecuadas, que saben lo que están haciendo, aunque nosotros no lo entendamos, nos sentimos protegidos. No importa que lo hagan o dejen de hacer, lo justos o injustos que sean, lo sano o enfermo de su comunicación, la compasión o rudeza con la que nos hablan, creemos que son perfectos y que somos responsables de sus respuestas. Si lo fuera así, nos sentiríamos perdidos y sin rumbo. Aprendamos a que ellos lo hacen bien, que ellos son buenos y que nuestro papel de la ecuación es asumir, sin cuestionar, las decisiones que toman. ¿Qué sucede cuando un padre es inconsistente en sus afectos?
¿Qué pasa cuando es impredecible e irracional? ¿Qué ocurre cuando se comporta de manera infantil e impulsiva? ¿Qué se genera cuando el blanco de su agresión es su hijo? ¿Qué ocasionan los dobles mensajes en su comunicación? ¿Qué pasa cuando es violento e injusto? El niño se siente confundido, temeroso, inseguro y culpable. Un padre impredecible, irracional e inmaduro genera el mismo pánico que generaba en los antiguos griegos la idea de que el dios de la lluvia mandaría una tormenta para descargar su ira. Una familia funciona como un sistema abierto, donde existe la interacción constante entre cada uno de sus miembros. Y como es un sistema completo, el comportamiento de los miembros tiene influencia y estímulo en la vida de todos los demás. Así, un cambio en el comportamiento de uno de ellos produce alteraciones en la dinámica de todo el sistema familiar. No existe la familia perfecta. Ninguna familia está libre de conflictos. Sin embargo, en términos de salud mental, hay familias funcionales y hay familias disfuncionales. Evidentemente, ambas tienen problemas, conflictos y dinámicas tóxicas. Pero lo que hace la diferencia entre ellas es la conciencia de enfermedad, el compromiso y la voluntad para modificar lo que no está nutriendo el sistema y la búsqueda del bien común. Gran parte de la estabilidad y la adecuada autoestima de un ser humano tiene su base en la familia donde creció. Por eso es tan importante que para regenerar y fortalecer el autoconcepto de un ser humano, se tome en cuenta cómo fueron sus primeras relaciones, sus primeras dinámicas emocionales y las creencias sobre sí mismo. Es decir, es importante comprender a fondo a quienes lo educaron, sus padres. Una familia funcional crea una adecuada autoestima y seguridad entre sus miembros. Una familia disfuncional comienza cuando el comportamiento inadecuado o inmaduro de uno de los padres inhibe el crecimiento de la individualidad y la capacidad de relacionarse sanamente entre los miembros de la familia. Así, en una familia funcional se promueve la sanidad espiritual y emocional de sus miembros. En una disfuncional se promueve la culpa, el miedo, la irracionalidad y el desamparo de sus componentes. En toda familia hay reglas. Los miembros, comúnmente los padres, las crean porque son necesarias para una sana convivencia. En una familia funcional, lo que se considera una familia sana, las reglas son congruentes, racionales y se adaptan a las necesidades reales de la familia. Ya que la familia es un sistema vivo, las reglas dentro de la familia van modificándose y adaptándose a los cambios que los miembros experimentan. En una familia sana, expresan abiertamente las necesidades básicas y los afectos de los miembros. En una familia funcional, las diferencias individuales en las percepciones como en las necesidades de cada uno de los miembros pueden ser aceptadas. Los conflictos son vividos como diferencia de opiniones entre los miembros y no amenazan la estabilidad familiar. Los conflictos, así como los acuerdos, se expresan abiertamente y con muestras emocionales. El manejo del conflicto determina la salud o la enfermedad de un sistema familiar. Aceptarlo como parte inherente de la vida y permitir que se dé en la familia de manera natural es parte de la vida saludable de un sistema. En una familia funcional, los mensajes verbales y no verbales son congruentes. Existen límites claros en los roles y las manifestaciones emocionales dentro de los miembros. Se promueve la individualidad y también el respeto entre los integrantes. En una familia funcional, los padres trabajan como un equipo con sus hijos. Esto promueve que los hijos
se relacionen en términos de afecto y apoyo mutuo. En una familia funcional existe un nivel balanceado entre el proceso de dar y recibir. Es tan importante recibir del sistema familiar como cuidar de él. La lealtad hacia el sistema es primordial. En la familia sana, cada miembro necesita de su propio espacio físico y psicológico. Esta independencia nutre el sistema familiar. Cuando algún miembro tiene un problema y se pide ayuda al sistema, y la familia pide ayuda al exterior. Creo que si todas las familias fueran medianamente funcionales, los seres humanos viviríamos en armonía y toleraríamos las diferencias de los demás. Por desgracia, muchos fuimos criados por padres tóxicos que no lograron brindar amor incondicional ni seguridad al sistema familiar, ni estabilidad en el manejo del conflicto. Padres que, lejos de ser una figura de apoyo, se convirtieron en generadores de ansiedad, abuso y falta de estabilidad para la familia. Para quienes crecimos en familias disfuncionales, nuestro autoconcepto fue lastimado y por ello nuestra relación con el mundo está matizada con esta herida. Un padre tóxico es el origen de una familia disfuncional en la cual las reglas se establecen a partir de caprichos irracionales de los padres. Las reglas son rígidas y se evita que sus miembros expresen sus sentimientos. En una familia disfuncional no se permite la individualidad de la personalidad. Las reglas son rígidas, no admiten la expresión afectiva ni la expresión de las propias necesidades. En una familia disfuncional, el conflicto se percibe como reto a la autoridad y con riesgo de destabilización del sistema, por lo que se evita o se reprime. Los conflictos se niegan y la paz se mantiene a expensas de la individualidad de sus miembros. Es común que un esposo se someta al otro, que se alimente el miedo al abandono y la poca valía del individuo, en tanto que los hijos aprenden a ser tiranos con los derechos de sus padres o a someterse a los deseos de los demás. En una familia disfuncional hay incongruencia entre la comunicación verbal y no verbal. Hay contradicciones constantes entre lo que se dice y el comportamiento de los miembros, en particular los padres. En una familia disfuncional, los padres no actúan como un equipo, más bien generan alianzas entre sus hijos, utilizándolos para atacarse entre sí. En pocas palabras, promueven relaciones agresivas y de competencia entre los hermanos. En una familia disfuncional, se aprende que no hay un balance en el proceso de dar y recibir dentro del sistema. Los miembros aprenden a no sentirse merecedores del afecto y estabilidad del miedo, y a ser egoístas y centrados en sí mismos. La lealtad al sistema deja de ser un valor. En una familia disfuncional, la dependencia se vuelve excesiva. La autonomía del niño, como la del padre, se limita. La protección o la disciplina se tornan excesivas y los padres provocan directa o indirectamente la disfunción en el desarrollo del niño. En este tipo de familias, los hijos entran al juego de los conflictos parentales y cada padre trata de jalar al hijo a su lado, logrando que la alianza con alguno de sus hijos sea permanente, integrando una relación posesiva y de pareja, en la cual el hijo pierde la individualidad y en consecuencia genera grandes sentimientos de resentimiento al otro padre, además de culpa y miedo, y presenta altos niveles de dependencia y bajos niveles de autonomía. En las familias disfuncionales, los hijos se vuelven el blanco de la agresión de sus padres, pues no se permite el espacio físico ni psicológico individual de los miembros. Toda relación de este tipo cae en círculos viciosos donde no hay ayuda del exterior. En una familia disfuncional,
Cuando alguno de los miembros tiene un conflicto, se esconde tanto dentro del sistema como fuera de él, y todos los miembros de la familia actúan como si no pasara nada. Los padres tóxicos crean familias disfuncionales que se definen por 4 características. Amalgamiento de la familia. Amalgamar significa entremezclar, simbiotizar. Esta característica es contraria a la individualidad. La familia amalgamada es una familia en donde no existe respeto al individuo y los padres pueden meterse en la vida de los hijos, decidiéndolo todo. Es exactamente lo contrario de confiar y dejar vivir en plenitud. Este patrón de conducta disfuncional impide la formación de una personalidad sana, ya que inhibe el espacio vital físico, psicológico y espiritual de una persona. 2. Rigidez. Consiste en el establecimiento de reglas que no admiten posibilidad de cambio y que se establecen de forma arbitraria para todos los miembros de familia, exceptuando tal vez a quien las impuso. Algunas de las consecuencias de la rigidez son la rebeldía contra todo y contra todos, la frustración y el resentimiento, y la incapacidad de elaborar un criterio elástico de acuerdo con las circunstancias. Debemos pensar que los hijos son como los dedos de una mano, los cuales, a pesar de pertenecer a la misma extremidad, son diferentes entre sí, por lo que sería absurdo pretender que un mismo anillo les quedará a todos. A uno le quedaría bien, a otro no le entraría y a otro más le quedaría flojo. 3. Sobreprotección. Consiste en generar dependencia y terminar por lisiar emocionalmente a una persona. La sobreprotección es la equívoca actitud de pretender resolver todos los problemas del sistema familiar. Es terrible rescatar a un hijo de cualquier contratiempo y estar sobre todo el tiempo, indicándole lo que debe o no debe de hacer, quitándole la oportunidad de aprender a resolver sus problemas por sí mismo por medio de sus experiencias agradables y negativas, y abastarse con sus propios recursos sin depender de los padres. Esta actitud brinda al padre o madre ganancias secundarias que consisten en la necesidad de sentirse útiles, necesidad que satisfacen mientras el hijo depende de ellos. Así controlan su vida aún en la edad adulta. Este patrón disfuncional impide que el ser humano se desarrolle en su totalidad, limita sus experiencias, el incremento de la capacidad intelectual, de la autoestima, fomenta la inseguridad ante la vida y los problemas, inhibe el instinto de agresión necesario para saber luchar, defenderse y competir. Todo lo anterior genera miedo y una gran sensación de inadecuación en el mundo. Sentir que no existe la posibilidad de sobrevivir por uno mismo en el mundo. El polo opuesto es soltar totalmente a un hijo, dejarlo sin las herramientas necesarias para defenderse en el mundo. Y 4, evasión del conflicto. Es la más importante, ya que esta característica es la más dañina, al grado que, aún existiendo las otras características, si la familia pudiera hablar de lo que siente, discutir su problemática y tener comunicación emocional sin restricciones verbales, esta familia podría relacionarse de manera sana. Una familia que evita el conflicto, donde no existen enfrentamientos y no se habla de las situaciones dolorosas, ni se ventilan los problemas reales, genera una carga emocional que se convierte en una bomba de tiempo que termina por explotar en el momento menos esperado. Es como si hubiera un rinoceronte en la sala. Todos viven la tensión de su existencia, pero nadie habla de ello. Se vive con gran tensión, pero todos actúan como si todo estuviera bien. Se habla de temas intrascendentes o se vive un gran silencio, pero nadie se atreve a manifestar lo que está amenazando la integridad de la familia.
Todos fingen no ver al rinoceronte, no hablar de los problemas profundos, de los secretos, del dolor emocional, porque al acortarse la comunicación, se evita la intimidad en la consecuencia de miembros familiares que son ajenos y extraños entre sí. Es común que los conflictos se evadan con televisión, con videojuegos o hablando de la vida de los demás y no de la problemática que se está viviendo en casa. En este tipo de familia, cuando un niño pregunta la verdad sobre el dragón, todos le ocultan la verdad y con ello aprende a evadir y negar la realidad. Ese niño genera la creencia de mi percepción acerca de la realidad está equivocada. Aprende a ignorar la realidad o a buscar soluciones con bases falsas o irreales. El extremo de esta característica es el cinismo, mencionar los temas con crudeza y sin empatía, sin deseo verdadero de buscar una solución o sin tomar en cuenta la edad de los hijos, dándoles información que no pueden manejar. El proceso de crear nuestra individualidad e ir separándonos de los padres alcanza su pico más alto de la adolescencia, cuando confrontamos los valores, los gustos y la autoridad parental. Se trata de un proceso natural y normal. En la familia estable, los padres permiten que sus hijos elijan paulatinamente su propio camino y toleran la ansiedad de que no siempre cumplan sus propias expectativas. Los padres fomentan que el adolescente vaya encontrando su camino en el mundo y propician su autonomía. Los padres entienden la magnitud de la crisis de la adolescencia, brindan apoyo y estabilidad emocional con límites racionales y congruentes para la edad de los hijos. Los padres tóxicos no son tolerantes. Ellos perciben el proceso de adquisición de individualidad y autonomía de los hijos como una rebelión y un ataque personal. Por lo tanto, responden al proceso de búsqueda de identidad e individualidad de los hijos de manera negativa, refuerzan su dependencia, minimizándolos, humillándolos y sometiéndolos, causando en ellos sentimientos destructivos y dolorosos. Los padres lo hacen creyendo que es lo mejor para sus hijos. Justifican que están forjando un carácter o enseñando a lidiar con la realidad de la vida. Sin embargo, esta constante represión es un arsenal de sentimientos negativos, una constante amenaza a la autoestima de los hijos y un sabotaje permanente al proceso natural y sano de independencia e identidad propia. No importa cuánta razón crean que tienen este tipo de padres tóxicos, el yo de sus hijos se lastima, propiciando en ellos relaciones enfermizas y destructivas. De este modo, el hijo de padres tóxicos está a merced de su yugo. No pueden librarse del Dios antiguo que todo lo decide y pierde la esperanza de construir por sí mismo una vida mejor. El hijo de padres tóxicos aprende de cualquier intento de autonomía será interpretado como una falta grave y existirá una reprimenda importante. De manera que acaba sometiéndose a los deseos de sus padres, o bien rebelándose contra ellos de manera tóxica y autodestructiva. El miedo constante a la represalia se arraiga en el cuerpo, en el alma del niño. Ante cada situación de conflicto, aun cuando el niño se haya convertido en un adulto, lo paralizará y lo llevará a enfrentarlo de manera patológica. El miedo es el principal legado de un padre tóxico. Conforme la autoestima del niño disminuye, su dependencia emocional aumenta y con ella su creencia de que no puede sobrevivir solo en el mundo. Por desgracia, como las conductas enfermizas de los padres se mezclan con el amor y la sensación de lealtad que los hijos tenemos hacia ellos, en el fondo, como niños y adolescentes, necesitamos justificar a nuestros padres y asumimos la responsabilidad de su comportamiento, a pesar de que sus acciones sean destructivas y irracionales. No importa cuán tóxico sea un padre, el niño necesita defenderlo.
a pesar de que a cierto nivel el niño entienda que su padre se está equivocando, lo justificará o actuará como si no hubiera pasado nada. Los hijos de padres tóxicos crecemos con estas dos doctrinas. No valgo, no soy suficientemente bueno y soy débil. Fracasaré y nunca lograré que mis padres estén orgullosos de mí. Y ahí voy a dejar de leer. Este no es todo el capítulo, pero lo que quería era empezar esta conversación. Sé que algunas de ustedes que han escuchado estas palabras, hasta cierto punto van a recordar su propia niñez o que ustedes mismos, ustedes mismas tal vez tienen estas formas de comunicarse con sus hijos, con sus hijas. He estado trabajando con mi comunidad en el condado de Sonoma por ya 25 años y veo este tipo de personalidades, de familias frecuentemente. El hijo que hace muchos errores, se mete en pandillas, comete aquel crimen, este otro crimen, y los padres, nada pasa, nada pasa. Vamos a pagar por los abogados, vamos a pagar por esto, vamos a pagar por lo otro, nada pasa. Y al mismo tiempo, tengo una cantidad muy grande en el trabajo que he hecho con estudiantes que de ahí van a un colegio y universidad. He visto padres que quieren saber absolutamente todo y quieren autorizar todo. Padres que si el hijo va a la escuela y no llega 10 minutos después de que la clase terminó, va a haber un problema muy grande y va a haber consecuencias. Y las consecuencias usualmente, ya cuando tienen 18, 19, 20 años de edad, es que eres un irresponsable, es que no eres suficientemente bueno, o andabas allá acostándote con este o con aquella, y esto y lo otro. Y una vez más, es este tipo de control. Estos son los padres que frecuentemente me llaman para hacer citas para sus hijos, sus hijas, cuando el hijo o la hija ya tiene 24, 25, 26 años de edad. Ha sucedido recientemente cuando hago renovaciones de DACA y hace unos meses me llamó un padre de familia y me dice, te estoy llamando porque a mi hijo se le va a vencer su permiso de DACA el siguiente mes y no lo ha renovado y necesito que me hagas una cita para que le ayudes con la renovación. Y sin pensarlo le dije, ¿puedo preguntar qué edad tiene su hijo? Y me dice, well, tiene 25. Y le digo, con todo respeto, no. Su hijo puede llamarme, este es mi número de teléfono y puede hacer su propia cita. Interesantemente, no dilató, pero 20 minutos, media hora, cuando el hijo llama y dice, mi papá me dijo que te llamara para hacer esta cita. Hacemos el papeleo y de ahí la hermana llama porque una vez más ya le dijo el papá que llame. Pero se vuelven tan dependientes en sus padres que, siempre lo he dicho, los padres no pueden ni morirse porque sus hijos se mueren de hambre. Y es exactamente lo que esos padres tóxicos necesitan. Que sus hijos y sus hijas dependan de ellos y ellas hasta el punto que a veces estos padres, madres de familia, les pagan la renta, les dan dinero aunque tengan sus propios trabajos o a veces les previenen que tengan trabajos, pero también les dicen, vas a ir al colegio y te vas a volver una enfermera, porque cuando yo estaba chica, yo quería ser una enfermera y me terminé embarazando y tú llegaste al mundo, por eso me gustaría que haya una enfermera en casa. No dejan que haya individualidad. Estos son padres que en inglés le llamamos padres helicopter parents o padres como helicópteros. Ahí van buscando y siguiendo al hijo o la hija, que quieren saber por el celular dónde están a todos momentos, que quién es el novio, que si tienes novio, que si tienes novia, que queremos saber y todo esto y todo lo otro. Esos son también los mismos padres que los hijos muchas veces se salen del colegio, la universidad, no tienen un título avanzado, no tienen un buen trabajo, pero los padres le dicen, mira, ya tengo 30 y tantos años de edad, ¿cuándo me vas a hacer una abuela, un abuelo? ¿Por qué? Porque quieren seguir controlando a los nietos. Esos son padres tóxicos.
El problema es que, como dice el autor, el problema que tenemos es que muchos padres y madres de familia no queremos tener esta discusión. Y parte de esto es porque si tenemos la conversación, tenemos que admitir que hemos estado haciendo algo incorrecto. Ese es un error, porque necesitamos admitir que hemos estado haciendo las cosas incorrectas. Y la otra cosa que muchos padres me han dicho y otras personas hacen estos comentarios frecuentemente es que si admito que yo crecí en una casa tóxica, voy a tener que echarle culpa a mis padres porque ellos eran tóxicos. Y no se trata de eso. Se trata de entender que vivimos, que crecimos en lugares tóxicos, porque eso es lo que ellos sabían. No es acerca de culpables, es decir, eran unos padres terribles. No, ellos hicieron lo que sabían hacer porque otras gentes se lo hicieron a ellos. Pero significa que ahora podemos sanar y así no podemos, no vamos a continuar haciéndole lo mismo a nuestros hijos, nuestros nietos, nietas y otras personas. Y este tipo de familia tóxica se ve el problema en el trabajo. Yo he tenido colegas que traen todos esos problemas tóxicos y no entienden que los tienen y crean tantos conflictos. He tenido supervisores, supervisoras en el pasado que tratan de empujarte como si fueras plastilina para darte, para controlarte todo el tiempo. Puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. ¿Por qué no hiciste esto cuando te dije que lo podías hacer? Y se comportan como si estuvieran en casa. Entonces, no nada más se queda en casa, pero lo hacen en la escuela, lo hacen en el trabajo y de ahí encuentran a parejas que están igual de tóxicas. Entonces, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y no hacer un montón de memes acerca de la tóxica y el tóxico. Interesantemente, yo hago un video cada 2 días, usualmente en mi TikTok, y de ahí lo pongo en Instagram y en mis páginas de Facebook, incluyendo DACA, Sonoma County. Y lo interesante es, me dio risa un día porque una persona que su nombre de cuenta en TikTok es La Tóxica, y después de que me dio risa, dije, qué bien, que esta persona que se identifica como la tóxica viene a tratar de entender cuáles son los problemas para poder sanar. Entonces no me río porque le estoy haciendo burla, me río porque me da alegría que alguien está tratando de encontrar la sanación. Entonces, se les invita a que hagamos conciencia. Si usted terminó llorando, si usted terminó enojado, enojada, no termine enojado. Y si tiene que llorar, llore, no hay problema, porque tenemos que sacar ese enojo, a veces estamos enojados una vez más a cómo sufrimos cuando estuvimos creciendo, pero no tenemos que seguir sufriendo. Como lo dijo la doctora María Hess, el trauma es un regalo que sigue regalando. Y por eso nos los pasaron nuestros bisabuelos, tatarabuelos y nuestros padres a nosotros, nosotras, pero nosotros podemos ponerle un alto. Y la razón por la cual la gente dice, no voy a ir a ver a un terapeuta porque no estoy loco, es porque una vez más sabemos que hay problemas, pero si aceptamos que hay problemas, tenemos la responsabilidad de componerlos. Tenemos la responsabilidad de tener una vida mejor. Pero al hacer eso, pensamos que le estamos dando la espalda a nuestros padres y madres que nos criaron en la mejor forma que ellos sabían. Y una vez más, no es de culparles, es de entender. Y de ahí, de perdonarles y decir conscientemente, llega el momento que se les escribe una carta y se les dice, aquí te perdono, porque entiendo que no fue tu culpa, pero yo tengo el poder de cambiar la situación para mí mismo y para mi familia. Y por esa razón te perdono. Y me perdono a mí mismo, a mí misma, porque yo también he hecho errores. Pero la vida es acerca de aprender y sanar y sobresalir.
para que la siguiente generación y en realidad las 7 generaciones que nos siguen van a ser 20 veces mejores. Para que no se sienten enfrente de la televisión por horas y horas diariamente evitando la realidad. O para que no dejemos que nuestros hijos e hijas jueguen juegos de video por horas y horas o todo el fin de semana. Tenemos hijos e hijas que van a sobresalir, que van a ser doctores, abogados, mecánicos, cocineros profesionales, lo que quieran hacer. Entonces, se les invita, hagamos conciencia, se les agradece por estar aquí en Líderes del Futuro y esperamos estar con ustedes la siguiente vez para continuar la conversación acerca de salud mental. La realidad para muchos de nosotras, COVID nos ha lanzado a tener que, 1, aceptar que tenemos problemas emocionales, o 2, tomar más medicamentos. Y en esa forma no es nada más medicamentos para el dolor de cabeza, que muchos de nosotros estamos teniendo frecuentemente, pero para medicarnos en cierta forma, que es alcohol, marihuana, otras drogas. Estamos viendo más casos de violencia doméstica. Estamos viendo más casos de abusos de niños y niñas. Y hasta cierto punto estamos haciendo cosas peores a nuestras propias familias. Como digo, si tiene que llorar, llore. No se preocupe, nadie le va a juzgar. Y si le juzgan, como dije ayer en TikTok, ese es el problema de esa persona, no de nosotros. Porque nosotras queremos la sanación. Y hablando acerca de esa carta de que se le dice a la persona, te perdono por lo que pasé en mi niñez, no tienen que mandar esa carta. Y tal vez esa persona ya falleció y no está ahí. Pero la carta se puede crear y de ahí usted puede sellarla y ahí va a poner sus sentimientos, su dolor y empezar el problema de sanar. Sea que va a terapia, sea que tiene un diario, hace ejercicio, apaga esa televisión, lo que sea. Y hay algunas personas que deciden después agarrar esa carta y quemarla como una forma de que ese humo, ¿right?, y esas cenizas llevan el mensaje a esa persona, sea que esté viva o no. Porque a veces sanar y darle una carta de esas a esa persona, padre, madre de familia, que nos dañó tanto, lo único que va a causar es más conflicto. Entonces no se tiene que mandar la carta. Interesantemente, de vez en cuando, un padre o una madre de familia nos va a mandar una carta para pedirnos disculpas o nos va a llamar para pedirnos disculpas. Y si no hemos hecho nuestro trabajo, no sabremos cómo responder. Porque a veces lo que vamos a hacer es vamos a perder la paciencia y vamos a empezar a gritarles. Y lo que debemos de hacer es decir, gracias por decirme esto. Yo ya hice mi propio trabajo y le perdoné. Escribí una carta, pero nunca se la mandé. Pero quiero que sepa que ya ambas podemos sanar. Mi nombre es Rafael Vázquez, este es su programa Líderes del Futuro. Muchas gracias una vez más. Recuerden mi página web, líderesdelfuturo.org, donde tengo un libro que escribí en español y fue traducido en inglés, que se llama Logrando tus sueños. Una guía para padres migrantes viviendo en los Estados Unidos. Todavía veo muchos padres que no saben cómo trabajar con sus hijos, sus hijas desde que nacieron, cómo planear para la universidad, cómo trabajar con niños, niñas que son de la comunidad LGBTQ, niños, niñas de necesidades especiales y mucho más. El libro está en español, el libro está en inglés y también tengo diarios para jóvenes, adultos, adultas en español y en inglés para que puedan escribir diariamente sus pensamientos y es lo que le llamo un diario guiado. Cada 2, 3, 7 días tengo algunas preguntas, unos comentarios para esas personas. Entonces ahí está eso y de ahí pueden ir también directamente de ahí a mi canal de YouTube, también pueden ir de ahí a mi TikTok, pueden ir a mi Instagram. Gracias.